Voy a contar esta historia para empezarlo a hilar un poquito con el tema de la lactancia. Yo empecé a estudiar este tema y todo, y llegó un momento donde tuve así como una crisis en donde dije, a ver, yo no quiero trabajar nada más por un intercambio monetario. O sea, yo quiero que realmente me emocione, me apasione lo que hago, que sienta que tiene un propósito, una contribución, etcétera, y no sabía qué. Y cuando tengo mi tercer hijo, pasaron varias cosas, siempre tuve muchas dificultades al principio con la lactancia, pero me encantaba. Y lo que más me gustaba no eran todos los beneficios nutricionales y todo lo que ha establecido la ciencia, era más bien como la parte como espiritual de la experiencia, de que es increíble cómo puedes alimentar a tu bebé con tu propio cuerpo, y me parecía increíble, ¿no? Entonces, bueno. Y bien primitivo, ¿no? Bien primitivo, o sea, bien primitivo. Hablando de racionalidad. Es, a ver, todo lo que está alrededor de todo lo reproductivo es igual desde que estábamos en la época de las cavernas. O sea, cómo se engendra un bebé, cómo se pare, cómo se alimenta, cómo se cuida, sigue siendo en la parte biológica y en el ADN de la caverna. No más que ahora, como dices tú, que estamos en el pináculo de la civilización y que nos creemos tan sofisticados, pues hay una real incompatibilidad. Y eso es tema aparte, pero es parte del problema. Pero lo que te quiero decir con esto es que yo, bueno, ya tengo mi gran epifanía, me quiero dedicar a esto. No existía la cultura de estudiar para la lactancia. Ya existía y en otros países había más cultura. En México definitivamente no. Yo cuando tuve problemas no sabía que podía llamar a alguien que te ayudara a resolverlos. Total, tengo mi gran epifanía, digo, quiero estudiar esto, un rollazo, no había dónde estudiarlo, no sabía por dónde empezar, no sabía dónde practicarlo. Finalmente, nada, ya me preparo, empiezo a dar cursos. Venían las mujeres embarazadas y yo les daba el curso, y la verdad, número uno, muy fácil, es lo que te digo, no tiene chiste. La explicación y las recomendaciones. Y luego dos, pues la verdad es que sí estaba trabajando normalmente con una población educada, que sí le gustaba el tema, que te discutían, que venían con artículos leídos, con libros leídos. A mí no me quedaba la menor duda de que estaba quedando claro el concepto, no era como que no estaba quedando claro. Cuando tenían a sus bebés, hazte de cuenta, o sea, se les olvidó todo. Absolutamente todo. Y ahí me empiezo a hacer yo la pregunta y digo, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está el problema? Porque sí, a ver, quieren, pueden, saben y al momento, o sea, hacen todo al revés, literal, impresionante. No todas, porque cada quien tiene limitaciones emocionales diferentes y todo un tema, ¿verdad?, diferente, que te ayude o te desayude más, pero en general. Y entonces es donde yo me empiezo a preguntar y luego hago una certificación de Health Coaching. Te hablan mucho de toda la parte de coaching justamente para lograr, oye, tú quieres llegar a este estilo de vida, a este nivel de salud, ¿cómo le haces, no? Y es entonces cuando básicamente llego a la conclusión de que todo lo que te macheteas así muy por arribita, de una manera muy superficial, como tú decías, oye, aquí está la meta, oye, suena bonita, suena muy padre, pero no, vamos a decir, la trabajas a la luz de quién eres tú y qué quieres tú y cuáles son tus creencias y cómo te criaron y si te dieron o no te dieron, y a ti qué te produce pensar realmente la lactancia. Sí, así la platican y qué bonita, pero a ti realmente, ¿qué te mueve? ¿Qué sensaciones te produce? En el momento en donde tú realmente no haces ese ejercicio cognitivo previo a la luz de la nueva información, porque la información definitivamente es el primer paso y es muy importante, no estás logrando cambiar paradigmas internos, que son los que van a salir de forma inconsciente al momento en donde acabas de tener un bebé y pues el cerebro está en función en modo entre primitivo y emocional. Y automático. Y automático. O sea, la parte de planeación de la corteza prefrontal, bye. Entonces, si no tuviste todo ese trabajo interno, un poco de todo lo que estás hablando y de cambiar paradigmas y realmente cuestionarte qué quieres y cómo lo quieres y hacer las preguntas correctas y hacer la planeación correcta, como digo yo, tienes que planear para tu peor versión en ese momento, pues tus probabilidades de realmente aplicar lo que tú querías para la meta que tú querías bajan demasiado. Entonces, o sea, eso es un poco como la similitud y por qué yo quería hablar de este tema, porque al final, por ejemplo, hablando de la lactancia, pues es una meta que queremos, pero no es suficiente querer esa meta y no es suficiente establecerla y no es suficiente incluso informarte. Hay todo un trabajo interno súper importante que hay que estar trabajando si queremos llegar ahí. Y luego de que ya llegas, siguen las preguntas. Y los problemas, ¿no? Y los problemas, exacto. Entonces, no tenemos libre albedrío, entonces. O sí, o podemos hacer ejercicios cognitivos que nos ayuden a cambiar un poquito esa respuesta automática. Mira, es que el libre albedrío es un tema, como yo quizás lo pueda resumir, pero aclaro que es en mi interpretación y es un acercamiento. Eso de que yo te voy a decir cómo es, pues no, es un poquito de yo decido lo que quiero, pero lo fascinante es cómo decides y cómo se construye
ese querer. ¿Por qué quieres lo que quieres? Pues, y entramos en una discusión filosófica tremenda. Yo creo que hay un condicionamiento necesario que forma la masa crítica, que implícitamente estás absorbiendo códigos, reglas, cultura, valores, creencias, y pareciera que es imposible desasociarnos del proceso de socialización, de culturización, porque si no, pues no podríamos estar integrados a una sociedad. Entonces, como yo lo defino es, tienes un cuadrito o una cajita donde ahí estamos nosotros en medio, y dentro de esa cajita podemos movernos. Pero no podemos romper o salirnos de esa cajita, ni siquiera podemos elevarnos para verla y decir, oye, aquí hay otras cajitas o acá hay otras rutas. Entonces, el libre albedrío está acotado justamente a cómo fuiste formado, a tu capacidad y demás. La paradoja, que más le queda para joda al libre albedrío, es que tú decides, por ejemplo, dejar de fumar, pero pues vuelves a fumar, ¿no? Decides ya no pelearte con tu pareja por lo mismo y sin embargo te vuelves a pelear. Ves cómo si manejas un automóvil de cambios, vas oyendo un podcast y no sabes a qué horas metes primera, segunda, tercera, ni te acuerdas cuántos saltos. Entonces, para responderte de manera sencilla, yo creo que hay una ilusión de libre albedrío que si no la hacemos consciente, pues, y aparte nos creemos racionales, pues estamos doblemente viviendo en el autoengaño. Nos desplegamos en base a nuestras creencias, en base a nuestra formación. Y fíjate qué interesante es cuando realizamos y nos ponemos en una posición de humildad, de que yo soy pues un animal, un misterio. Traigo gente al mundo como las cavernas, instintivo, con todo el entusiasmo animal del mundo. Viene el niño, pues mi condición de animal, mi condición de bestia, mi condición de humano, lo que signifique, mi condición espiritual y mi proceso de socialización. Entonces, esas preguntas tan difíciles de no aceptar que el mundo es de vacíos, que vivimos necesariamente en la ambigüedad, vivimos necesariamente en la ambivalencia, vivimos necesariamente en la ansiedad, en la inexplicabilidad. En el momento en que nosotros entramos a la serenidad de decir, no lo sé, no lo sé, me rebasa, y entonces, ¿qué nos queda? Pues lo único que nos queda es decidir en función, en mi caso, como yo lo concluyo, y es una opinión, definir en función de cómo yo respeto mi cuerpo para potenciar mi espiritualidad, cómo en base a tener una química cerebral fuerte, donde cuido mi proceso de toma de decisiones en base a considerar que este cuerpo es una máquina que toma decisiones, que está determinada por lo que desayuno, por lo que ingiero, por lo que me meto por la boca, por los ojos, por los oídos, por la nariz. Esta es una máquina que en la medida en que yo la vea como que es una máquina que toma decisiones y que mi vida y la vida de la gente que tengo cerca depende de esas decisiones, entonces me muevo al mundo de cuidar mi lucidez. ¿Cómo me mantengo sano para poder apreciar la realidad? Sano incluye también no solamente la dimensión física, está la dimensión emocional. Puede ser un roble físicamente, pero tener un problema de salud mental tremendo, o puedes estar con un desconocimiento de quién eres, o tener unos complejos tan grandes, ser tan acomplejado y tan dominado por el ego, como se ven muchos líderes en todos los rubros. Ahí se potencia, es decir, es como un ejemplo vivo, que esos complejos no nos dejan ver la realidad. Entonces, la realidad pues no existe, es completamente subjetiva, es dependiendo de qué ángulo la abordes, pero sí tenemos una obligación entonces de vivir dentro de un mundo misterioso, inexplicable, donde cohabitan un animal con un ser espiritual, para entonces procurarnos ser lo más nítidos posible en generarme bienestar y generar bienestar a la gente que me rodea. Si yo no tengo el sensor de la gente que me rodea y no tengo la humildad de aceptar
que soy un simple ser humano ante un universo tan fantástico, tan increíble, y nosotros solamente tenemos 5 sentidos. ¿Cómo es posible que podamos comprender todo eso? Es imposible. Entonces, esa realización por sí sola, es decir, yo asumirme que creo saberlo todo, que soy racional, que yo tengo libre albedrío, que yo conozco y me las sé todas como mucha gente, pues me parece sumamente arrogante. Pero el libre albedrío es también una ilusión.